Flores en el ático. Pero ahora sé lo equivocada que estaba. Se secó las lágrimas, así que por eso mañana temprano me voy de aquí. Y en la ciudad grande más cercana me matricularé en una escuela de negocios que me enseñarán a ser secretaria y aprenderé a mecanografiar, a taquigrafiar, a llevar la contabilidad y archivar, a aprender todo lo que una buena secretaria debe saber. Cuando sepa hacer todas estas cosas podré encontrar un buen trabajo con un salario adecuado y entonces tendré suficiente dinero para sacarlos a todos de esta habitación. Encontraremos un apartamento cerca para poder seguir visitando a mi padre. Pronto todos viviremos bajo el mismo techo, nuestro techo, y volveremos a ser una verdadera familia. Ay, mamá, exclamó Chris alegremente. Sabía que encontrarías la manera, sabía que no nos mantendrías encerrado en esta habitación. Se inclinó hacia adelante para mirarnos con satisfacción, como si hubiera sabido desde el principio que su querida madre resolvería todos los problemas por complicados que fueran. Confía en mí, dijo mamá sonriendo y segura de sí misma. De nuevo, le daba besos a Chris. Deseaba ser como mi hermano Chris y tomar todo lo que decía como un voto sagrado, pero mis pensamientos traicioneros se dedicaban demasiado a sus palabras sobre su falta de voluntad e iniciativa. Sin papá cerca para apoyarla. Abatida, planteé mi pregunta. ¿Cuánto tiempo se tarda en aprender a ser una buena secretaria? Rápidamente, pensé demasiado rápido, respondió. Solo un ratito, Katie, quizás un mes. Pero si tarda un poco más, tienes que tener la paciencia y darte cuenta de que no soy muy lista para estas cosas. Cuando naces rica y te educan en internados solo para niñas de los extremadamente ricos y poderosos y luego te envían a un colegio de chicas, te enseñan las reglas de etiqueta social, asignaturas académicas, pero sobre todo te preparan para el torbellino del romance, las fiestas de debutantes y cómo entretener y ser la anfitriona perfecta. No me enseñaron nada práctico, no pensé que necesitaría habilidades para los negocios, pensaba que siempre tendría el esposo que me cuidaría, y sí, no, un esposo mi padre lo haría. Y además siempre estuve enamorada de tu padre. Supe que el día que cumpliera 18 nos casaríamos. En ese preciso instante ella me estaba enseñando bien. Nunca volvería a depender tanto de un hombre como para no poder abrir el camino en el mundo, sin importar el duro golpe que me diera la vida. Me voy ya, dijo, mientras se levantaba para irse. Los gemelos rompieron a llorar. Mamá, no te vayas, no nos dejes. Ambos lo abrazaron. Volveré mañana temprano antes de irme a esa escuela. De verdad, Katie, dijo, mirándome fijamente, te prometo que haré lo mejor que pueda. Te quiero fuera de aquí tanto como tú. En la puerta dijo que era bueno que la hubiéramos visto de vuelta, porque ahora sabíamos lo despiadado que podía ser su madre. Por Dios, respeten las reglas, sean modestos en el baño, sean conscientes de que pueda ser inhumana no solo conmigo, sino también con los míos. Nos extendió los brazos y todos corrimos hacia ella, olvidándonos de su espalda azotada. Los quiero mucho a todos, sollozó. Aguanten, por favor. Me esforzaré como nunca, te lo juro. Me siento tan prisionera como ustedes, tan atrapada por las circunstancias como ustedes. En cierto modo, acuéstense esta noche con pensamientos felices, sabiendo que por muy mal que parezca, rara vez algo es tan malo. Sí, lo haríamos. Amar algo es una vez muchísimo. Te hacía vulnerable a otro ataque amoroso. Lo sabía. Ya me había enamorado 6 veces. Y mientras estén en sus camas, en la penumbra de esta habitación, recuerden que mañana, después de matricularme de esa escuela, iré a comprar juguetes y juegos nuevos para que pasen sus horas aquí arriba. Sean ocupadas y felices. Y no pasará mucho tiempo hasta que mi padre vuelva a quererme y me perdone todo. Mamá, dije, ¿tienen suficiente dinero para comprar cosas? Sí, dijo apresuradamente. Tengo suficiente y mis padres son personas orgullosas. No querrían que sus amigos y vecinos me vieran desaliñada o mal arreglada. Ellos me cuidarán y también los cuidarán ustedes. Ya verán, y cada minuto libre que tenga, cada dólar que no use lo guardaré y lo haré para planes, para el día en que todos podemos ser libres y vivir en nuestra propia casa como antes, y volver a ser una familia. Esas fueron sus palabras de despedida, antes de lanzarnos besos y luego de cerrar la puerta con llave. Tras una puerta cerrada, ahora sabíamos mucho más, quizás demasiado. Después de que mamá se fuera, Chris y yo nos acostamos. Él me sonrió mientras se acurrucaba contra la espalda de Cory, y sus ojos ya también estaban somnolientos. Cerró los ojos y murmuró, buenas noches, Katie, que no te pinchen las chinches. Como Christopher, me acurruqué alrededor del pequeño cálido cuerpo de Kerry, que quedó acurrucada entre mis brazos, y mi rostro se hundió en su dulce y suave cabello.
Estaba inquieta y pronto me quedé boca arriba, mirando hacia arriba, percibiendo el gran silencio de esta enorme casa, mientras me acomodaba para dormir. No oía ni un susurro de movimiento en la enorme casa, ni el débil sonido de un teléfono sonando. No se oía ningún electrodoméstico encendiéndose y apagándose, ni siquiera un perro ladrar afuera, ni pasaba un auto para arrojar la luz, que con suerte pudiera penetrar a través de las pesadas cortinas. Pensamientos sarcásticos me vinieron y me dijeron que éramos indeseados, encerrados, engendrados. Éramos engendros del diablo. Esos pensamientos querían rondar mi cabeza y hacerme sentir miserable. Tenía que encontrar la manera de expulsarlos. Mamá nos amaba, nos deseaba. Se esforzaría por ser una buena secretaria para algún hombre afortunado. Lo haría, sabía que lo haría. Se resistiría a las formas en que los abuelos intentaban alejarla de nosotros. Lo haría, yo sé que lo haría. Dios, recé, ayuda a mamá a aprender rápido. Hacía un calor terrible y estaba sofocando esa habitación. Afuera oía el viento susurrar entre las hojas, pero no entraba lo suficiente para refrescarnos, solo lo suficiente para insinuar que hacía fresco fuera, y que aquí estaba fresco si la abriéramos, las ventanas de par en par. Suspiré con nostalgia, deseando aire fresco. No nos había dicho mamá que las noches en la montaña, incluso en verano, siempre eran frescas, y esto era verano y no refrescaba con las ventanas bajas. En la oscuridad rosada, Chris murmuró mi nombre. ¿En qué estás pensando? En el viento, suena como un lobo. Sabía que estabas pensando en algo tan alegre, clamaba. Caramba, si no eras tú quien se lleva la palma por tener pensamientos deprimentes. Tengo otra cosa, vientos susurrantes, como almas muertas intentando decirnos algo. Gimió. Escúchame, Catherine Doll. El nombre artístico que pensaba usar algún día. Te ordeno que no te quedes ahí tirada pensando en tus propios pensamientos aterradores. Tomaremos cada hora, como venga, sin detenernos y pensar en lo siguiente, y con este método será mucho más fácil que pensar en días y semanas. Piensa en música, en bailar, en cantar. No te había oído decir que nunca te sientas triste cuando la música baila en tu cabeza. ¿En qué pensarás? Si tuviera menos sueño, volcaría 10 volúmenes de pensamientos, pero tal vez están las cosas así. Estoy demasiado cansada para responder y ya sabes mi objetivo. No, ahora solo pensaré en los juegos que tendremos. Tiempo de jugar, bostezó. Se retiró y se sonrió. ¿Qué te pareció todo eso de lo de medios tíos que se casan con sus medios sobrinos y crean hijos con pezuñas, colas y cuernos? Como buscador de todo conocimiento y futuro médico, ¿es médica y científicamente posible? No, respondió, como si pudiera que el tema así fuera. El mundo estaría lleno de bichos raros, parecidos a demonios, y a decir verdad me gustaría ver un demonio, aunque sea una vez. Los veo todo el tiempo en mis sueños. Ja, 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 se burló. Tú y tus sueños locos, a que los gemelos eran una pasada. Me sentí muy orgullosa de ellos cuando se enfrentaron a esa abuela gigante con tanta desfachatez. Caramba, qué agallas de niños. Pero luego temí que hicieran algo horrible. Lo que hizo no fue horrible. Agarró a Kerry del pelo. Debió doler. Y abofeteó a Cory y lo hizo tambalearse. Y eso debió también doler. ¿Qué más querías? Podría haberlo hecho peor. Creo que ella también está loca. Puede que tenga razón, murmuró adormilado. Los gemelos son como bebés. Cory solo protege a su hermana Kerry. Ya sabes cómo es él, con ella. Dudé. Chris, ¿hicieron bien nuestros padres enamorarse? ¿Podrían haber hecho algo más para evitarlo? No lo sé. Mejor no hablemos de eso. Me incomoda. Sí, está bien. Pero supongo que eso explica por qué todos tenemos azules y cabello rubio. Sí, bostezó. Como las muñecas Dresden. Así somos nosotros. Tienes razón. Siempre he querido jugar videojuegos todo el día y pienso que cuando nuestra madre nos trajera ese nuevo Monopoly de lujo, por fin tendremos tiempo para terminar una partida. Porque nunca habíamos terminado una. Y Chris, las bailarinas plateadas eran mías. Bien, murmuró, y me quedé con el sombrero de copa, y yo con el auto de carreras. El sombrero de copa, por favor. Bien, perdón, lo olvidé. Y podemos enseñarle a los gemelos a ser banqueros y a contar dinero. Primero tendremos que enseñarles a contar. Eso no será ningún truco, porque los Foxworths lo saben todo sobre el dinero. Jaja, nosotros no somos Foxworths. Entonces, ¿qué somos? Somos Dolangear. Esos son. De acuerdo, como quieras. Y de nuevo me dio las buenas noches. Una vez más me arrodillé junto a la cama y puse las manos en posición de oración. Bajo la barbilla, en silencio comencé. Ahora me acuesto a dormir. Le pido a Dios que guarde mi alma, pero por ninguna razón. No puedo decir las palabras sobre tomar mi alma si moriría antes de despertar. De nuevo tuve que saltarme esa parte. Y de nuevo pedí bendiciones a mamá, para Chris y para los gemelos. También para papá donde quiera que estuviera en el cielo.
Luego, cuando volví a la cama, tenía que ir a pensar en el pastel o las galletas y el helado que la abuela me había prometido anoche, si nos portábamos bien. Y no nos portamos bien. Al menos hasta que Kerry empezó a pegar a la abuela. Seguía sin entrar con los postres. ¿Cómo iba a saber que más adelante seríamos tan indignos? ¿En qué piensas ahora?, preguntó Chris, con voz monótona y somnolienta. Pensé que ya estabas dormido y desde luego no me miraba. En nada, solo pequeños pensamientos sobre el helado y el pastel. Que la abuela dijo que traería si nos portábamos bien. Mañana será otro día y si no dejas de comer dulces y quizás mañana los gemelos se olviden de estar al aire libre, no tienen una memoria muy larga. No la tenían. Ya sé que habían olvidado de papá y lo habían asesinado el pasado abril. Con qué facilidad Cory y Kerry dejaron ir a papá, que los había querido mucho, y yo no podía dejarlo ir, nunca lo iba a dejar ir. Aunque ahora no pudiera verlo con tanta claridad, pude sentirlo. Minutos como horas. Todos los días se arrastraban, monótonamente. ¿Qué haces con el tiempo cuando lo tenías en abundancia? ¿Dónde pones la mirada cuando ya lo habías visto todo? ¿Qué dirección debías tomar tus pensamientos? Por imaginar cómo sería correr al aire libre, salvaje, por el campo, con las hojas secas crujiendo bajo mis pies. Podía imaginarme nadando en el lago cercano o vadeando un fresco arroyo en la montaña. ¿Y dónde estaba la felicidad en el ayer? En el mañana, no en esta hora, este minuto, este segundo. Tenía una cosa y solo una, para darnos una chispa de alegría, la esperanza. Chris decía que perder el tiempo era un crimen mortal. El tiempo era muy valioso. A nuestro alrededor el mundo se dirigía al fuego gritando, rápido, rápido, rápido. Y miramos teniendo tiempo de sobra, horas que llenar, 1.000.000 de libros que leer, tiempo que dejar volar nuestra imaginación. El genio creativo empezaba en el momento de ocio, soñando con lo imposible y luego haciéndolo realidad. Mamá vino a vernos como prometió, trayendo nuevos juegos y juguetes para entretenernos. Chris y yo adorábamos el Monopoly, el Scrabble, las damas chinas, las damas comunes, y cuando mamá nos trajo una baraja doble de bridge y un libro sobre cómo jugar a las cartas, vaya, sí nos convertimos en unos tiburones de las cartas. Fue más difícil con los gemelos, que aún no tenían edad para jugar con reglas. Nada les atraía por mucho tiempo. Ni los muchos coches pequeños que mamá compró, ni los camiones de volteo, ni el tranvía eléctrico que Chris enganchó para que las vías pasaran por debajo de nuestras camas, por debajo del tocador hasta la cómoda y por debajo de la cómoda alta. No importaba dónde mirábamos, siempre había algo bajo nuestros pies. Una cosa era segura, odiaban el ático, todo les daba miedo. Todos los días nos levantábamos temprano, no teníamos despertador, solo nuestros relojes de pulsero. Pero el sistema automático de mi cuerpo se apoderó de mí y no me dejaba dormir hasta tarde, ni siquiera cuando quería. En cuanto nos levantábamos en días alternos, los niños usaban primero el baño y luego Kerry y yo entrábamos. Teníamos que estar completamente vestidos antes de que entrara la abuela. Si no, la abuela entraba sigilosamente en nuestra habitación, sombría y oscura, mientras nosotros en posiciones de firmes esperábamos a que dejara la cesta de picnic y se fuera. Rara vez nos hablaba, y cuando lo hacía era solo para preguntarnos si habíamos bendecido la mesa, rezado antes de acostarnos y leído una página de la Biblia el día anterior. No, dijo Chris una mañana, no leemos una página, leemos capítulos. Si consideras leer la Biblia un castigo, olvídalo. Nos fascina. Es más sangrienta y apasionada que cualquier película que hayamos visto y habla más del pecado que cualquier libro que hayamos leído. Cállate, chico, le gritó. Le preguntaba a tu hermana, no a ti. Luego me pidió que repitiera una cita que había aprendido. Y así, solíamos hacer nuestras pequeñas bromas a su costa. Pues tras buscar con atención y el tiempo suficiente, encontrabas palabras en la Biblia adecuada para cualquier ocasión. Respondí esa mañana en particular, porque has pagado mal por el bien. Génesis 44:4. Frunció el ceño, se dio la vuelta y nos dejó. Pasaron unos días antes de que le espetara a Chris, sin mirarlo y dándole la espalda. Repíteme una cita del libro de Job. Y no intentes engañarme, haciéndome creer que lees la Biblia cuando no es así. Chris parecía bien preparado y seguro de sí mismo. Job 28:12. Pero ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar del entendimiento? Job 28:28. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Job 31:35. Mi deseo es de que el Todopoderoso me responda y que mi adversidad haya escrito un libro. Job 32:9. Los grandes no siempre son sabios, y habría seguido sin parar. Pero la ira colerada, el rostro de la abuela, nunca más le pidió a Chris que citara la Biblia. Con el tiempo dejó de pedírmelo también a mí.
porque yo tampoco siempre podía encontrar alguna cita mordaz. Alrededor de las 6 de la tarde mamá aparecía, sin aliento, siempre con mucha prisa. Venía cargada de regalos, cosas nuevas para hacer, libros nuevos para leer, más juegos para jugar. Luego salía corriendo a bañarse y vestirse en sus habitaciones para una cena formal, en la planta baja, donde un mayordomo y una criada atendían la mesa, y parecía, por lo que explicaba sin aliento, que a menudo los invitados cenaban con ellos. Muchos negocios se hacen en la mesa del almuerzo y la cena, nos informó. Los mejores momentos eran cuando ella conseguía a escondidas canapés elegantes y ricos entremeses, pero nunca nos trajo dulces que nos pudrieran los dientes. Solo los sábados y domingos podía pasar más que unos minutos con nosotros y sentarse a nuestra mesita a almorzar. Una vez se dio una palmadita del estómago. Mira qué gorda me estoy poniendo, almorzando con mi padre y luego diciendo que quiero echarme una siesta para poder venir a subir y almorzar de nuevo con mis hijos. Comer con mamá era maravilloso, porque me recordaba los viejos tiempos cuando vivíamos con papá. Un domingo mamá entró con un olor fresco de afuera. Venía cargada de regalos, cosas nuevas para hacer, libros nuevos para leer, más juegos para jugar. Luego salía corriendo a bañarse y vestirse en sus habitaciones para una cena formal, en la planta baja, donde un mayordomo y una criada atendían la mesa, y parecía, por lo que explicaba sin aliento, que a menudo los invitados cenaban con ellos. Muchos negocios se hacen en la mesa del almuerzo y la cena, nos informó. Los mejores momentos eran cuando ella conseguía a escondidas canapés elegantes y ricos entremeses, pero nunca nos trajo dulces que nos pudrieran los dientes. Solo los sábados y domingos podía pasar más que unos minutos con nosotros y sentarse a nuestra mesita a almorzar. Una vez se dio una palmadita del estómago. Mira qué gorda me estoy poniendo, almorzando con mi padre y luego diciendo que quiero echarme una siesta para poder venir a subir y almorzar de nuevo con mis hijos. Comer con mamá era maravilloso, porque me recordaba los viejos tiempos cuando vivíamos con papá. Un domingo mamá entró con un olor fresco de afuera, trayendo 1 litro de helado de vainilla y un pastel de chocolate de una panadería. El helado se había derretido casi hasta convertirse en sopa, pero aún así lo comimos. Le rogamos que se quedara toda la noche, que durmiera entre Kerry y yo, para poder despertarnos por la mañana y verla ahí. Pero echó un vistazo a la habitación desordenada y negó con la cabeza. Lo siento, no puedo, de verdad, que no puede. Verás, las criadas se preguntarán por qué no estoy en mi cama. Y 3 en una cama estaremos demasiado apretados. Mamá, pregunté, ¿cuánto tiempo más? Llevamos aquí 2 semanas más, parecen 2 años. ¿Aún no te ha perdonado el abuelo por casarte con papá? ¿Ya le has hablado de nosotros? Mi padre me ha dado uno de sus autos para que lo conduzca, dijo con lo que consideré evasivas, y creo que me va a perdonar. O si no, no me dejará usar su auto, ni dormir bajo su techo, ni comer su comida. Pero no, todavía no he atrevido a decirles que tengo 4 hijos escondidos. Tengo que calcularlo con mucho más cuidado y tienes que tener paciencia. Katie, ¿qué haría si supiera de nosotros?, pregunté, ignorando a Chris, que no dejaba de fruncirme el ceño. Ya me había dicho que si seguía haciendo tantas preguntas, mamá dejaría de venir a vernos todos los días. Y entonces, ¿qué haríamos? Dios sabe qué haría, susurró con miedo. Katie, prométeme que no intentarás que los sirvientes te oigan. Es un hombre muy cruel y despiadado y con mucho poder. Calcularé con cuidado el momento en que crea que esté listo para oír. Se fue sobre las 7 y poco después nos retiramos. Nos acostamos temprano porque madrugaríamos y cuando más dormíamos, más cortos eran los días. Arrastramos nuestros gemelos al ático en cuanto pasaban de las 10. Explorar el enorme ático era una de las mejores maneras de ocupar nuestro tiempo. Habían 2 pianos verticales allá arriba. Cory se subió en un asiento redondo que giraba hacia arriba o hacia abajo y daba vueltas y vueltas. Golpeó las teclas amarillas del piano, la dio la cabeza, escuchó atentamente. Estaba desafinado y el ruido que hacía era tan discordante que te daba dolor de cabeza. No suena bien, dijo. ¿Por qué no suena bien? Necesita afinación, dijo Chris, quien intentó afinarlo, pero al hacerlo se rompieron los cables. Eso fue el fin de intentar hacer música con 2 pianos viejos. Había 5 vitolas, cada una con un pequeño perro blanco que ladeaba la cabeza con encanto. Como encanto de escuchar la música, pero solo una de estas máquinas funcionaba bien. Le dábamos cuerda a esta, poníamos un disco viejo y deformado, y escuchábamos la música más rara que jamás habíamos escuchado. Había montones y montones de discos de Enrico Caruso, pero por desgracia no estaban bien cuidados, simplemente apilados en el suelo, ni siquiera guardados en cajas de cartón. Nos sentamos en semicírculo para escucharlos. Christopher y yo sabíamos que era el mejor cantante masculino de todos los tiempos, y ahora era nuestra oportunidad de escucharlo. Su voz era tan aguda que sonaba falsa, y nos preguntábamos qué había sido tan genial en él,
pero por alguna razón Cory le encantaba. Entonces poco a poco la máquina se apagaba y la voz de Caruso se convertía en un simple gemido. Entonces uno de nosotros corría como un loco a apretar la mandíbula con tanta fuerza para que cantara rápido y gracioso que parecía el pato Donald hablando tonterías. Los gemelos se rían a carcajadas, naturalmente. Era su forma de hablar, su lenguaje secreto. Cory se pasaba el día en el ático escuchando los discos, pero Kerry era una merodeadora, incansable, siempre descontenta, una incesante buscadora de algo mejor que hacer. No me gusta este sitio tan grande y malo, gemía por enésima vez. Sáquenme de este maldito sitio, sáquenme ya, enseguida sáquenme o derribaré las paredes, lo haré, yo puedo hacerlo. Corrió hacia las paredes para atacar con sus pequeños pies y sus puños, que logró mayugar severamente antes de rendirse. Sentí lástima por ella y por Cory. A todos nos habría gustado derribar las paredes y escapar. De hecho, fue un alivio cuando Kerry desafió los peligros del ático y encontró su propio camino a la escalera y a un dormitorio de abajo, donde pudo jugar con unas muñecas, unas tazas de té, su pequeña estufa y su pequeña tabla de plancha con la plancha que no calentaba. Por primera vez Cory y Kerry podían pasar unas horas separados, y Chris dijo que eso era bueno. Arriba en el ático, la música encantaba a Cory, mientras Kerry charlaba con sus cosas. Bañamos mucho era otra forma de aprovechar el tiempo. Y lavarnos el cabello con champú lo hacía durar más. Éramos los niños más limpios del mundo. Dormíamos a las 7 después de comer, que duraba todo lo que podía estirar. Chris y yo hicimos un concurso de pelar manzanas de modo que la piel no se desprendiera de una espiral larguísima. Pelamos naranja, les quitamos todo el hilo blanco con los gemelos que detestaban. Teníamos cajitas de galletas de queso que cortábamos para dividirlas en 4 porciones iguales. Nuestro juego más peligroso y divertido era imitar a la abuela, siempre temerosa de que entrara y nos pillara envueltos en una sábana gris sucia del ático, para representar sus uniformes de tafetán gris. Chris y yo éramos los mejores en eso. Los gemelos le temían demasiado miedo para poder levantar la vista cuando estaban en la habitación. «Niños», espetó Chris de pie, junto a la puerta con una cesta de picnic invisible. «¿Ha sido decente, honorable, correcto? Esta habitación está hecha de desastre. Chica, tú, la de ahí». Alicia es almohada arrugada antes de que te aplaste la cabeza con la simple mirada. «Piedad, abuela, piedad», gritaba, cayendo de rodillas y arrastrándome hacia ella con las manos cruzadas bajo la barbilla. Estaba muerta de cansancio. Después de fregar todas las paredes del ático, tenía que descansar. «Descansar», espetaba la abuela de mentiras en la puerta, con el vestido a punto de caerse. «No hay descanso para los malvados, los corruptos, los impíos, los indignos. Solo hay trabajo hasta que mueras, y estés colgada para siempre entre las llamas abrasadoras del infierno». Entonces levantó los brazos bajo la sábana con unos gestos horribles que hicieron gritar de miedo a los gemelos, y como una bruja la abuela desapareció y solo quedó Chris, sonriéndonos. Las primeras semanas fueron como segundos convertidos en hora, a pesar de todo lo que hacíamos para entretenernos y conseguir hacer bastante. Eran las dudas y los miedos, las esperanzas y expectativas, las que mantenía en vilo, esperando, y no estábamos más cerca de que nos dejaran salir, sin ni menos llevar abajo. Ahora los gemelos corrían hacia mí con mis pequeños cortes y moretones y las astillas que había recogido de la madera podrida del ático. Yo las sacaba con cuidado con pinzas. Chris les aplicaba el antiséptico y las tiritaba con adhesiva, que a ambos les encantaba. Un dedito herido era motivo suficiente para poder pedir peluches y canciones de cuna. Sus bracitos delgados me rodeaban el cuello con fuerza, me amaban mucho y me necesitaban. Nuestros gemelos se parecían más a niños de 3 años que a niños de 5, no en su forma de hablar, sino en cómo se afrontaban los ojos con los puños. Hacían pucheros cuando les negaban algo y aguantaban la respiración hasta ponerse morados y obligar a darles lo que querían. Yo era mucho más susceptible a este tipo de chantajes que Chris, quien razonaba que era imposible que alguien se hiciera de esa manera. Aún así, verlos morados era una visión aterradora. «La próxima vez que se porten así», me dijo en privado, «quiero que no les hagas caso, aunque tengan que ir al baño y cerrar la puerta con llave, y créeme, no se morirán». Eso fue exactamente lo que me obligaron a hacer, y no se murieron. Esa fue la última vez que hicieron ese truco para evitar comer lo que no les gustaba, y no les gustaba nada o casi nada. Kerry tenía la postura de espalda encorvada de todas las niñas con la espalda erguida, formado un arco pronunciado. Por supuesto, Cory usaba calzoncillos como Chris, y estaba muy orgulloso de eso. En algún lugar, acechando en su memoria, estaban los pañales que había tirado hace poco, si es que tenía la vejiga caprichosa. Kerry era la que tenía diarrea, si comía un poquito de cualquier fruta que no fuera cítrica. Detestaba los días en que nos traían melocotón.
Kerry le encantaba las uvas verdes sin pepitas, los melocotones y las manzanas, y los tres tenían el mismo efecto, créanme. Cuando entraba la fruta pálida, sabiendo quién tendría que lavar las braguitas de encaje con volantes a menos que me moviera rapidísimo corriendo con Kerry bajo el brazo y dejándola caer justo a tiempo. La risa de Chris resonaba cuando yo no lo conseguía. Oh, Kerry, sí. Tiene ese jarrón azul en manos, porque cuando Cory tenía que ir al baño tenía que soltarle enseguida el jarrón. ¡Ay! De una chica en el baño con la puerta cerrada. Más de una vez se había mojado los pantalones cortos y luego hundía la cara en mi regazo de vergüenza. Kerry nunca se avergonzaba, culpa mía por ser tan lenta. Katie, ¿cuándo podemos salir?, susurraba después del accidente. En cuanto mamá diga que podemos. ¿Por qué mamá no dice que ya podemos? Hay un anciano abajo que no sabe que estamos aquí arriba y tenemos que esperar a que vuelva a caer bien o mamá lo suficiente como para que nos acepte también. ¿Quién es el anciano? Nuestro abuelo. ¿Se parece a su abuela? Sí, me temo que sí. ¿Por qué no le caemos bien? No le caemos porque no tiene buen juicio. Creo que está mal de la cabeza. Siento haberte hecho esperar, dijo con una sonrisa cariñosa en mi dirección. Quería pasar a visitarte esta mañana, pero mi padre exigía toda mi atención y tenía planes para esta tarde, aunque los acordé para poder pasar un rato con mis hijos antes de cenar. Aunque no parecía sudada, levantó un brazo sin mangas y se abanicaba la boca como si estaba en esta habitación fuera de lo que más pude soportar. He estado navegando, Katie dijo. Mis hermanos me enseñaron a navegar a los 9 años y luego cuando tu padre vino a vivir aquí, yo le enseñé a él. Solíamos pasar mucho tiempo en el lago. Navegar es casi como volar. Es una diversión muy maravillosa. Terminó con desgane al darme cuenta de que su diversión nos había robado la diversión a nosotros. Navegando, casi grité. ¿Por qué no estás abajo contándole a tu padre sobre nosotros? ¿Cuánto tiempo piensas tenernos más encerrados aquí? ¿Para siempre? Sus ojos azules recorrieron nerviosamente la habitación. Parecía a punto de levantarse de la silla que casi nunca usábamos, pues la reservábamos especialmente para ella, su trono. Quizás se habría ido en ese mismo instante, si Chris no hubiera bajado del ático con los brazos cargados de enciclopedias tan viejas que no incluían televisiones ni aviones. Katie, no le grites a nuestra madre, me regañó. Hola mamá, qué bien te ves. Me encanta ese traje de marinero que llevas puesto. Dejó su montón de libros en el tocador que usaba solo como escritorio, y se acercó para abrazarla. Me sentí traicionada, no solo por mamá, sino por mi hermano. El verano casi terminaba y no se había hecho nada. No habíamos salido, ni un picnic, ni nadado, ni paseado por el bosque, ni siquiera visto un barco, ni puesto un bañador para chapotear en la piscina. Mamá, grité, poniéndome de pie de un salto. ¿Lista para luchar por nuestra libertad? Creo que es hora de que le cuentes a tu padre sobre nosotros. Estoy harta de vivir en esta habitación y jugar en el ático. Quiero que nuestros gemelos salgan a tomar aire fresco como tú y el sol. Yo también quiero salir, quiero ir a navegar. Si el abuelo te ha perdonado por casarte con papá, ¿por qué no nos acepta? Somos tan feos, tan horribles, tan estúpidos que le daría vergüenza reclamarnos como su familia de sangre. Apartó a Chris de un empujón. Se hundió débilmente en la silla, que acababa de abandonar. Se inclinó hacia adelante y hundió la cara entre las manos. Intuitivamente supuse que iba a revelar una verdad que se había guardado. Llamé a Cory y a Kerry y les dije que se sentaran a mi lado para poder abrazarlos y soportar lo que venía. Chris, aunque pensé que se quedaría cerca de mamá, se acercó a sentarse junto a la cama a nosotros. Volvimos a ser como antes, pequeños pajarillos sentados en el tendedero, esperando que una fuerte ráfaga de viento nos separara. Katie, Christopher, empezó con la cabeza aún gacha. Aunque sus manos en el regazo se movían nerviosamente, no he sido del todo sincera con ustedes, como si no lo hubiera adivinado ya. ¿Se quedarán a cenar con nosotros esta noche?, pregunté, por alguna razón queriendo posponer esa verdad. Gracias por invitarme, me gustaría quedarme, pero tengo otros planes para la noche. Y este era nuestro día, nuestro momento para estar con ella, hasta que oscureciera. Y ayer solo había pasado media hora con nosotros. Es que la carta, murmuró, y levantó la cabeza y las sombras oscurecieron el azul de sus ojos hasta convertirlos en verde. La carta que mi madre escribió cuando aún vivíamos en Gladstone. Esa carta nos invita a vivir aquí. No le dije a mi padre. Dejó una breve nota al pie. Sí, mamá, adelante, le animé. Lo que sea que tengas que decirnos podemos aceptarlo. Nuestra madre era una mujer serena, dueña de sí misma, pero había algo que jamás pudo controlar, sus manos. Siempre traicionaban sus emociones. Una mano voluntariosa y caprichosa se alzó para revolotear cerca de su garganta, requeteándola, buscando un collar de perlas que torcer y desenroscar.
y como no dejaba sus joyas, sus dedos simplemente buscaban sin cesar. Los dedos de la mano que mantenían en su regazo se raspaban inquietos como para limpiarse. Tu abuela, ella escribió la carta, la firmó, pero al final mi padre añadió su nota. Dudó, cerró los ojos, esperó un par de segundos, y luego los abrió para mirarnos de nuevo. Tu abuelo escribió que se alegraba de la muerte de tu padre. Escribió que los malvados y corruptos siempre reciben su merecido. Escribió lo único bueno de mi matrimonio para que no había creado ningún problema con el diablo. Alguna vez habría preguntado qué fue eso. Ahora lo sabía. La descendencia del diablo. Era igual que su engendro, algo malvado, podrido, nacido por ser malo. Me senté en la cama abrazando a los gemelos y miré a Chris, que debía de ser muy parecido a papá a su edad. Y vi a mi padre, con su ropa blanca de tenis erguido, orgulloso de su cabello dorado y su piel bronceada. El mal era oscuro, encorvado, agaspado y pequeño. No se erguía ni se sonreía, con sus claros ojos azul cielo, que jamás mentían. Mi madre planeó tu ocultación en una página de la carta que mi padre no leyó. Concluyó con su voz débil, con el rostro enrojecido. ¿Acaso nuestro padre era considerado malvado y corrupto solo porque se casó con una sobrina?, preguntó Chris, con la misma voz contenida y fría que había usado nuestra madre. ¿Es eso lo único malo que hizo? Sí, exclamó feliz de que él, a su amado, la comprendiera. Tu padre en toda mi vida cometió un solo pecado imperdonable, enamorarse de mí. La ley prohíbe el matrimonio entre tío y sobrina, incluso entre parientes cercanos. Por favor, no nos condenes. Te expliqué cómo nos fue. De todos nosotros, tu padre fue el mejor. Titubeó al borde de las lágrimas y suplicó con la mirada y supe que lo que vendría después. Lo que es malo y corrupto depende de quien lo mire, se apresuró a decir, ansiosa porque la viéramos a su manera. Tu abuelo podría encontrar esos defectos incluso en un ángel. Él, de los que esperan la perfección de todos en una familia, y dista mucho de serlo, pero intenta decirlo y te reprenderá. Tragó saliva nerviosamente con aspecto de estar a punto de vomitar. Christopher, pensé que una vez que estuviéramos aquí y pudiéramos hablarle de ti, de cómo eras el chico más brillante de tu clase y de que siempre has sacado las mejores notas, pensé que cuando viera a Kate y supiera de su gran talento para el baile, pensé que esas dos cosas por sí solas lo conquistarían sin siquiera ver a los gemelos. La hermosa y dulces que son. Y quién sabe qué tanto tiempo para desarrollar, pensé. Tontamente con esperanzas que se diría fácilmente y diría que se había equivocado al creer que nuestro matrimonio estaba tan mal. Mamá, dije débilmente, casi llorando, dices que nunca se lo vas a decir. Nunca le vamos a gustar por muy guapos que sean los gemelos y por muy inteligente que sea Chris o por muy bien que baile yo. Nada de eso le va a importar. Seguirá odiándonos y pensará que somos hijos del diablo, ¿verdad? Se levantó, vino hacia nosotros, volvió a caer de rodillas e intentó abrazarnos. No se los dije antes. No le queda mucho tiempo de vida. Se queda sin aliento cada vez que se esfuerza, aunque sea lo más mínimo. Y si no se muere pronto, encontraré la manera de hablarles de ustedes, se lo juro. Tengan paciencia. Sean comprensivos. Lo que pierdes ahora te lo compensaré más adelante 1000 veces más. Sus ojos llorosos eran implorantes. Por favor, por favor. Por mí, porque si me aman y yo los amo, tengan paciencia. No tardará mucho, no puede tardar mucho, y haré lo que pueda para que sus vidas sean lo mejor placenteras posible. Y piensen en las riquezas que vamos a tener muy pronto. Está bien, mamá, dijo Chris abrazándola, como lo haría nuestro padre. Lo que pides no es demasiado, no cuando tenemos tanto que ganar. Sí, dijo mamá con entusiasmo, solo un poco más de sacrificio y un poco más de paciencia, y todo lo dulce y bueno de la vida será suyo. ¿Qué me quedaba por decir? ¿Cómo podía protestar? Ya habíamos sacrificado más de 3 semanas, que eran unos días o unas semanas, más incluso un mes. Al final del arco iris esperaba la olla de oro, pero los arcoíris estaban hechos de un tenue y frágil gasa, y el oro pesaba 1 tonelada, y desde el principio del mundo el oro era la razón por hacer casi todo, para hacer crecer un jardín. Ahora sabíamos toda la verdad. Estaríamos en esa habitación hasta que se muriera nuestro abuelo. Y me di cuenta esa noche, cuando estaba deprimida y triste, de que quizás ella supo desde el principio que su padre no era de lo que perdona nada. Pero, dijo mi alegre y optimista hermano Christopher, cualquier día podría irse, así son las enfermedades del corazón. Un coágulo podría desprenderse, llegar a su corazón y o pulmón y apagarlo con una vela. Chris y yo nos decíamos cosas crueles e irreverentes, pero en el fondo nos dolía, sabiendo que estaba mal y éramos irrespetuosos, para apaciguar el dolor de nuestra autoestima debilitada. Miren, dijo, ya que vamos a estar aquí arriba un rato más, deberíamos ponernos más decididos a complacer a los gemelos y a nosotros mismos, con cosas más entretenidas, y cuando nos esforcemos de verdad, quién sabe, podremos soñar con cosas increíbles y fantásticas.
Cuando tienes un ático lleno de trastos y armarios enormes llenos de vestuarios podridos, apestosos, pero a la vez muy elegantes, te inspiras para montar obras de teatro naturalmente. Y como algún día ya iba a estar en el escenario, sería el productor, el director, el coreógrafo y además la estrella femenina. Chris, por supuesto, tendría que interpretar todos los papeles principales masculinos y los gemelos podrían participar en interpretar papeles secundarios. Pero no querían participar, querían ser el público, sentarse a mirar y aplaudir. No era tan mala idea, pues que sería de una obra sin público. Fue una lástima que no tuvieran dinero para comprar entradas. Lo llamaremos ensayo general, dijo Chris, y, como parece serlo todo saber, las producciones teatrales escriben el guión. Como si yo necesitara escribir un guión, si esa era la oportunidad de interpretar a Scarlett O'Hara. Teníamos los aros para usar bajo las faldas, con volantes, los corsets para apretarlos y justo la ropa para Chris, sombrillas elegantes con algunos agujeros. Los baúles y los armarios ofrecían muchísimo para elegir y yo tenía que conseguir el mejor vestuario, sacado de uno de los armarios, la ropa interior y las enaguas de uno de los baúles. Me había rizado el cabello con harapos, de modo que se me colgaban en largos rizos en espiral. En la cabeza llevaba un viejo sombrero Leghorn de paja, flexible dorado con flores de seda descoloridos y con una cinta de satín verde que se estaba oscureciendo por los bordes. Mi vestido con volantes sobre aros de alambre era de una tela fina que parecía boile. Creo que alguna vez fue rosa, pero ahora era difícil determinar de qué color era. Red Butcher llevaba el elegante traje de pantalones color crema, una chaqueta de terciopelo marrón con botones de perla y un chaleco de satín, debajo con rosas rojas, esparcidas. «Ven, Scarlett», me dijo, «tenemos que escapar a Atlanta antes de que Sherman llegue aquí y prenda fuego a la ciudad». Chris había colgado cuerdas con mantas que hacían los telones. Nuestro público, compuesto por 2 personitas, zapateaban impacientes, ansiosos por ver Atlanta seguir a Red al escenario y estaba lista para provocarlo, coquetear, hechizarlo y prenderle fuego antes de irme corriendo hacia una Ashley Wilkins de pelo claro. Cuando uno de mis volantes desaliñados se enganchó bajo mi zapato viejo, demasiado grande y raro, caí despartarrada de un montón indigno que dejaba ver mis pantaletas sucias, con encaje colgado con tiras deshilachadas. El público me dedicó una ovación de pie, pensando que era una tontería y parte del acto. «Se acabó la función», anuncié, y comencé a quitarme toda esa vieja ropa apestosa. «A comer», gritó Kerry, que haría cualquier cosa para sacarnos de ese ático despreciable. Cory hizo un puchero y miró a su alrededor. «Ojalá volviéramos a tener un jardín», dijo con tanta nostalgia que dolió. «No me gusta columpiarme cuando las flores no se mecen con el viento». El deseo de Cory le inspiró pensamientos a Chris, quien giró lentamente observando el enorme ático con atención. «Es cierto que es un ático y es un lugar sombrío y lúgubre», reflexionó, «pero ¿por qué no podemos, como una forma constructiva de usar nuestro talento creativo, provocar una metamorfosis y convertir esta horrible oruga en una brillante mariposa de planeta?» Me sonrió a mí, a los gemelos, de una manera tan encantadora, que se convirtió que me conquistó al instante. Sería divertido intentar embellecer este lugar deprimente, darle a los gemelos un colorido jardín artificial, donde pudieran columpiarse. Estábamos deseando que mamá viniera esa noche, y cuando lo hizo Chris y yo, le contamos con entusiasmo nuestros planes de decorar el ático y convertirlo en un alegre jardín para los gemelos. «Bueno», dijo alegremente, «si van a embellecer el ático, primero deben limpiarlo, y haré lo que pueda para ayudar». Mamá trajo escondidas fregonas, cubos, escobetas, cepillos, cajas de jabón con polvo. Se arrodilló junto a nosotros para fregar las esquinas del ático. Me maravilló que nuestra madre supiera fregar y limpiar. Cuando vivimos en Gladstone, tenía una empleada doméstica que a veces iba 2 veces por semana y tenía que hacer todas las tareas pesadas. En una semana de duro trabajo, dejamos la mayor parte del ático lo más limpio posible. Luego nos trajo repelente de insectos para matar los bichos, que nos habían ocultado mientras limpiamos. Recogimos los cubos de arañas y otros bichos. Los tiramos por una ventana trasera donde rodaban hasta la parte inferior del tejado. Más tarde la lluvia los arrastró hasta las canales. Entonces los pajarillos encontraron y se dieron un buen festín macabro. Ahora que el ático estaba limpio, mamá nos trajo plantas verdes, además de un amarilis espinoso, que se suponía que florecería en Navidad. Fruncí el ceño cuando dijo eso, porque no estaríamos aquí entonces. «Nos lo llevaríamos», dijo mamá. Él extendió la mano para acariciarme la mejilla. «Nos llevaremos todas nuestras plantas cuando nos vayamos de aquí».
Pusimos nuestras plantas en el aula del ático, ya que esa habitación tendría ventanales orientales al este. Felices y alegres bajamos las estrellas, escaleras y tropicones. Fue un buen día, porque se quedó hasta la hora de cenar. Luego suspiró y dijo que tenía que irse. Su padre le exigía mucho, queriendo saber dónde había ido cada sábado y por qué se quedaba tanto tiempo. ¿Puedes venir a vernos a escondidas antes de dormir?, preguntó Chris. No creo, voy a ir al cine esta noche, dijo con calma. Pero antes de irme me escabulleré para verlos de nuevo. Tengo unas cajitas de pasas para picar entre comidas. Olvidé traerlas. A los gemelos les encantaban las pasas y me alegré por eso. ¿Vas al cine tú sola?, pregunté.